A lo largo de toda la historia de la humanidad, miles de millones de personas han vivido y muerto. Nacimiento, vida, muerte. Es el patrón universal, el ciclo ineludible que ha definido la existencia humana desde sus inicios. Pero hubo un hombre que rompió ese patrón. Un hombre que nunca conoció la muerte. Un hombre que caminó sobre la tierra durante 365 años y luego simplemente desapareció porque Dios lo llamó. Su nombre era Enoc. La Biblia dedica apenas un puñado de versículos a su vida, pero esas pocas frases contienen una de las afirmaciones más misteriosas y poderosas jamás registradas. Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó, sin tumba, sin funeral, sin dejar rastro. Simplemente se fue, elevado de la tierra al cielo en vida. Durante miles de años, la historia de Enoc ha fascinado a creyentes, eruditos y buscadores. ¿Quién fue este hombre? ¿Qué lo hizo tan diferente para que Dios decidiera llevarse de la tierra de una manera que solo se le ha concedido a otra persona en toda la Escritura? ¿Qué significa caminar tan cerca de Dios que se trasciende la muerte misma? En este documental, desvelaremos la historia jamás contada de Enoc, la séptima generación desde Adán, quien vivió en un mundo sumido en la violencia y la corrupción, pero se mantuvo fiel. Exploraremos lo que la Biblia dice sobre él, examinaremos el mundo en el que vivió y descubriremos por qué su breve aparición en las Escrituras tiene tanta relevancia. Esto no es especulación ni leyenda. Es el relato bíblico de un hombre que agradó tanto a Dios, que Dios lo llevó al cielo sin experimentar la muerte. Esta es la historia de Enoc. El mundo antes del diluvio. Para comprender a Enoc, primero debemos comprender el mundo en el que vivió. No era nuestro mundo. Era el mundo antediluviano, el mundo anterior al gran diluvio. Un mundo tan diferente del nuestro que resulta casi imposible de imaginar. Enoc nació unos 622 años después de la creación, según las genealogías registradas en Génesis 5. Era un mundo aún joven, relativamente cercano al jardín del Edén, pero ya profundamente marcado por la maldición que trajo consigo el pecado de Adán. Cuando Dios expulsó a Adán y Eva del Edén, pronunció juicios que afectarían a todos sus descendientes. Dolor en el parto para las mujeres, trabajo arduo para producir alimentos de la tierra para los hombres y finalmente la muerte para ambos. La tierra estaba poblada, pero no superpoblada. Según Génesis 4, la humanidad ya había comenzado a expandirse y a formar asentamientos. Las ciudades comenzaban a tomar forma y la tecnología se desarrollaba a un ritmo extraordinario. Génesis 4, 20 a 22 nos ofrece una visión de esta civilización primitiva. Ada engendró a Jabal, padre de los que habitan en tiendas de campaña y crían ganado. Su hermano se llamaba Jubal, padre de todos los que tocan la lira y la flauta. Zila también engendró a Tubal-Caín, forjador de todo instrumento de bronce y de hierro. Este pasaje revela que en tiempos de Enoc, la humanidad ya había desarrollado la ganadería, la música y la metalurgia. Trabajaban con bronce y hierro, creando herramientas, armas e instrumentos musicales. Habían trascendido la simple existencia de cazadores-recolectores para crear sociedades complejas con habilidades y oficios especializados. Caín, el primogénito de Adán, quien asesinó a su hermano Abel por celos, construyó una ciudad y la nombró en honor a su hijo Enoc. Este Enoc, hijo de Caín, no es el mismo Enoc que estamos estudiando. Nuestro Enoc descendía del linaje de Set, el linaje justo que Dios estableció tras la muerte de Abel. Pero el hecho de que se construyeran ciudades demuestra que la civilización humana avanzaba rápidamente. Sin embargo, el avance tecnológico no trajo consigo el progreso moral. Génesis 6:5 describe la condición espiritual. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. Esto representaba una corrupción moral total en su nivel más profundo. La esperanza de vida humana en aquella época
era extraordinariamente larga en comparación con la actual. El propio Adán vivió 930 años antes de morir. Las personas de la generación de Enoc solían vivir 800, 900 e incluso 969 años, como en el caso de Matusalén, hijo de Enoc, quien ostenta el récord de ser la persona más longeva de la Biblia. Esta longevidad tuvo profundas implicaciones. El conocimiento y las habilidades se acumularon a lo largo de los siglos. Imaginemos a un artesano que pudiera ejercer su oficio no durante 40 o 50 años, sino durante 500. Un inventor podía trabajar en proyectos durante varios siglos. Un líder podía gobernar durante más tiempo del que perduran civilizaciones enteras en la actualidad. Esto explica cómo la tecnología avanzó tan rápidamente en el mundo primitivo. Las generaciones se superpusieron de maneras inimaginables. Adán vivió hasta que Lamec, el padre de Noé, tuvo 56 años. Esto significa que el padre de Noé conoció personalmente a Adán y pudo escuchar relatos de primera mano sobre el Edén, la vida antes de la caída y el propósito original de Dios para la humanidad. Los primeros patriarcas eran auténticas enciclopedias vivientes de historia y sabiduría. Génesis 6:11 añade un detalle crucial sobre la situación moral. La tierra estaba corrompida ante los ojos de Dios y llena de violencia. La palabra hebrea para violencia aquí es ndu, que significa violencia, maldad, crueldad e injusticia. Se trataba de una corrupción y brutalidad sistémicas generalizadas en toda la sociedad. Génesis 6:2 menciona otro hecho inquietante. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Esto sugiere corrupción en el matrimonio y las relaciones familiares, una ruptura del orden social que Dios había establecido. En este mundo de tecnología avanzada pero moralidad en decadencia, este mundo de larga vida pero profunda maldad, este mundo que se precipita hacia el juicio, nació Enoc. La genealogía de la línea justa. Génesis 5 nos presenta la genealogía desde Adán hasta Noé, y es en esta lista cuidadosamente preservada donde encontramos por primera vez a Enoc. Pero esto no es solo un registro árido de nombres, fechas y edades. Es la crónica del linaje justo, la sagrada estirpe de descendientes a través de quienes Dios preservaría su pacto, mantendría la verdadera adoración y, finalmente, traería al Mesías que redimiría a la humanidad. La genealogía se escribe con una fórmula específica que se repite en cada generación, enfatizando tanto la continuidad de la vida como la realidad de la muerte. El patrón es el siguiente. Cuando un hombre vivía X años, engendraba un hijo. Después de engendrar a ese hijo, vivía y años más y tenía otros hijos e hijas, y todos los días de su vida fueron Z años, y moría. La repetición de «y murió» sirve como un sombrío recordatorio de la maldición. Sin importar cuánto vivieran estos hombres, ya fueran 895 años como Mahalalel o 962 como Yared, el final siempre era el mismo. Y murió. La muerte era la experiencia universal, la realidad ineludible para todos los descendientes de Adán. Como Dios le había advertido a Adán en el jardín, polvo eres y al polvo volverás. Pero nos estamos adelantando. Sigamos la línea genealógica desde Adán hasta Enoc. La genealogía dice, Adán vivió 130 años y engendró a Set. Set nació después de la muerte de Abel, a quien Caín asesinó, y lo reemplazó como aquel a través del cual continuaría el linaje justo. Eva lo reconoció, diciendo cuando nació Set, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. Set vivió 105 años y fue padre de Enos. El nombre Enos significa Talea u Katubuli, lo que subraya la fragilidad humana y la dependencia de Dios. Génesis 4:26 nos revela algo significativo sobre la época de Enos. En aquel tiempo, la gente comenzó a invocar el nombre del Señor. Esto sugiere un renacimiento de la verdadera adoración, un retorno al reconocimiento de Dios y a su búsqueda. Enos vivió 90 años y fue padre de Cainán.
El nombre Cainán podría significar posesión o sebocino. Cainán vivió 70 años y fue padre de Mahalalel. El nombre Mahalalel significa alabanza de Dios o bendito de Dios, lo que sugiere que sus padres eran personas que adoraban y honraban a Dios. Mahalalel vivió 65 años y fue padre de Yared. El nombre Yared significa da o daai. Algunos estudiosos han sugerido que este nombre podría tener un significado profético, posiblemente refiriéndose a un declive o decadencia espiritual que se estaba produciendo en la población humana en general durante este período. Mientras que el linaje justo continuaba adorando a Dios, el mundo a su alrededor se hundía cada vez más en la maldad. Yared vivió 162 años y fue el padre de Enoc. Por lo tanto, Enoc pertenecía a la séptima generación desde Adán, si consideramos a Adán como el primero. En el pensamiento hebreo y a lo largo de las Escrituras, el número 7 tiene gran significado. Representa plenitud, perfección y la obra divina. El séptimo día de la creación fue el sábado, el día en que Dios descansó. Cada séptimo año en Israel debía ser un año sabático para la tierra. Al séptimo año multiplicado por 7, el año 49, le seguía el año del jubileo. El 7 aparece a lo largo de las Escrituras como símbolo de la obra perfecta de Dios. La posición de Enoc como séptimo en esta genealogía es, por lo tanto, significativa. Lo señala como alguien especial en el plan de Dios, alguien que representa la plenitud y la perfección en el linaje de los justos. Su vida y su conversión se convertirían en testimonio para todas las generaciones de lo que significa caminar en perfecta comunión con Dios. El padre de Enoc, Jared, vivió 962 años, convirtiéndose en uno de los humanos más longevos de la historia. Solo Matusalén vivió más. Esto significa que Jared presenció muchos acontecimientos en sus casi 1000 años de vida. Vivió prácticamente todo el período comprendido entre Adán y el diluvio. Observó el desarrollo y el crecimiento de la civilización humana. Fue testigo de la creciente maldad de la humanidad. Y en este mundo, cuando Jared tenía 162 años, nació Enoc. El nombre Enoc en sí mismo es significativo y profético. En hebreo, el nombre es Chanok, que proviene de una raíz que significa dedicar, entrenar, iniciar o inaugurar. El nombre sugiere a alguien consagrado a un propósito, alguien apartado, alguien iniciado en algo sagrado. Conlleva la idea de dedicación y formación, como quien consagra un edificio o forma a un discípulo. No podemos afirmar con certeza si Jared nombró a su hijo proféticamente, presintiendo que este niño se consagraría a Dios de una manera especial, o si Enoc simplemente comprendió el significado de su nombre al madurar. Pero el nombre le sienta a la perfección. Enoc, en efecto, se consagraría a Dios. Sería instruido en los caminos de la justicia. Alcanzaría un nivel de comunión con Dios que era excepcional incluso en su época y que sigue siendo extraordinario en cualquier tiempo. Algunos lingüistas también señalan que la raíz hebrea del nombre de Enoc puede tener el sentido de Dinmadamos o Mlair. Esto también resulta apropiado, pues en muchos sentidos Enoc inauguró un modelo, dio ejemplo, comenzó a demostrar lo que significa caminar tan cerca de Dios que se vence incluso a la muerte. Representa el inicio de una esperanza que encontraría su plenitud en Jesucristo, quien conquistó la muerte y trajo a la luz la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. La genealogía nos dice que Enoc nació en el año 622 después de la creación, cuando su padre Jared tenía 162 años. Para poner esto en perspectiva, Adán aún vivía en ese momento. Adán no moriría hasta que Enoc tuviera 308 años. Esto significa que, durante más de 3 siglos, Enoc pudo haber escuchado relatos de primera mano del propio Adán sobre el jardín del Edén, sobre caminar con Dios al atardecer, sobre la vida antes de que el pecado entrara en el mundo. Imaginen el impacto que esto pudo haber tenido en el joven Enoc. Escuchar del primer hombre cómo era vivir en perfecta comunión con Dios. Comprender lo que se perdió por el pecado. Captar la magnitud de lo que la maldición había hecho a la humanidad.
Este conocimiento pudo haber moldeado el deseo de Enoc de restaurar, en la medida de lo posible, esa comunión perdida con Dios. Pudo haber motivado su determinación de caminar con Dios a pesar de vivir en un mundo caído. Los primeros años de vida de Enoc y el nacimiento de Matusalén, la Biblia no nos dice mucho sobre los primeros 65 años de la vida de Enoc. Podemos suponer que vivió como los demás hombres de aquella época. Probablemente aprendió un oficio de su padre, quizás trabajó con animales o cultivos, o tal vez aprendió algún arte o habilidad. Es de suponer que se casó en algún momento, como era costumbre en aquella sociedad, aunque las Escrituras no mencionan el nombre de su esposa, ni nos dicen nada sobre ella. Durante 65 años, Enoc fue como muchos otros de su generación, viviendo una vida humana normal en un mundo cada vez más corrupto. La Biblia no dice que caminara con Dios durante esos primeros 65 años, eso viene después. Esto no significa necesariamente que fuera impío o malvado durante ese tiempo. Bien pudo haber sido una persona decente y moral, que creía en Dios y trataba de vivir con rectitud. Pero algo le faltaba, algo aún no había despertado en él. La profunda y transformadora relación con Dios aún no había comenzado. Luego, cuando Enoc tenía 65 años, sucedió algo que lo cambió todo. Nació su hijo Matusalén. Génesis 5:21-22 dice: Cuando Enoc vivió 65 años, engendró a Matusalén. Después de engendrar a Matusalén, Enoc caminó con Dios 300 años y tuvo otros hijos e hijas. Fíjese bien en la estructura de esta afirmación. El texto nos dice que, tras engendrar a Matusalén, Enoc caminó con Dios. Esto no se refiere a los primeros 65 años, sino a lo que sucedió después. El nacimiento de Matusalén marca un punto de inflexión claro, un cambio definitivo en la vida de Enoc. Antes de este momento no se menciona que caminara con Dios. Después de este momento, durante los 300 años restantes de su vida terrenal, caminar con Dios define su existencia. ¿Qué sucedió? ¿Qué tuvo el nacimiento de este hijo que desencadenó una transformación espiritual tan profunda? La Biblia no lo dice explícitamente, pero podemos considerar varias posibilidades basándonos en lo que sí revelan las Escrituras y en lo que sabemos de la experiencia humana. En primer lugar, la responsabilidad de la paternidad suele despertar una conciencia espiritual en los hombres. Cuando sostienes a tu hijo recién nacido y te das cuenta de que esa vida diminuta y vulnerable depende de ti para todo, cuando comprendes que ahora eres responsable de guiar y formar otra alma humana, esto puede sacudirte de la complacencia espiritual. Enoc pudo haber mirado a su hijo pequeño y comprendido que debía ser un padre piadoso, que debía ser un ejemplo de rectitud, que debía caminar con Dios si deseaba criar a su hijo en los caminos del Señor. En segundo lugar, es posible que Dios le hablara a Enoc en el momento del nacimiento de Matusalén. Puede que le diera una revelación, una palabra, un mensaje profético que transformara su comprensión y sus prioridades. El nombre mismo de Matusalén sugiere esta posibilidad. El nombre Matusalén ha sido interpretado de diversas maneras por los estudiosos hebreos, pero la interpretación más aceptada es que significa «cuando muera, vendrá» o «su muerte traerá». El nombre parece ser un compuesto de «u», que significa muerte, y «tulioi», que significa enviar o traer. Si esta interpretación es correcta, entonces el nombre Matusalén era profético. Era un mensaje de Dios que indicaba que, cuando este niño muriera, ocurriría algo significativo. Específicamente, llegaría el juicio. Si Dios le hubiera revelado esto a Enoc al nacer su hijo, si le hubiera dicho que se avecinaba un diluvio y que la muerte de Matusalén marcaría su llegada, el impacto habría sido devastador. Enoc habría sabido que el mundo vivía en un tiempo prestado, habría comprendido que la maldad que lo rodeaba no quedaría impune para siempre. Habría entendido que debía reconciliarse con Dios de inmediato, pues el juicio se acercaba. Este conocimiento explicaría la profunda y constante relación de Enoc con Dios durante los siguientes 300 años.
Explicaría por qué se convirtió en profeta y advirtió del juicio venidero. Explicaría su determinación de vivir de forma distinta a sus contemporáneos. Él sabía algo que ellos ignoraban. Había recibido información privilegiada sobre los planes de Dios, y esta información transformó su vida. En tercer lugar, quizá Enoc tuvo un encuentro personal con la realidad del pecado y la muerte alrededor de la época del nacimiento de Matusalén. Tal vez presenció algo particularmente horrendo, algún acto de violencia o corrupción que lo impactó profundamente y lo hizo tomar conciencia de la depravación en la que se había convertido la humanidad. Quizá murió alguien a quien conocía y amaba, y la realidad de la muerte lo marcó de una manera nueva. Quizá simplemente llegó a un punto en el que ya no pudo ignorar la maldad que lo rodeaba y se sintió obligado a elegir un camino diferente. Cualquiera que fuera el detonante, el resultado fue claro y duradero. Desde el momento del nacimiento de Matusalén, Enoc comenzó a caminar con Dios y jamás se apartó de ello. Durante los siguientes 300 años, en cada etapa de la vida, criando a sus hijos, viendo cómo su mundo se hundía cada vez más en la corrupción, a través de todos los desafíos y cambios que 3 siglos traerían consigo, Enoc mantuvo su comunión con Dios. El texto también nos dice que Enoc tuvo otros hijos e hijas. No sabemos cuántos hijos tuvo en total. Solo conocemos los nombres de Matusalén. Pero sabemos que Enoc formó una familia mientras caminaba con Dios. Su devoción a Dios no le exigió abandonar la vida familiar ni aislarse. Caminó con Dios en el contexto de la vida cotidiana, con todas sus responsabilidades y relaciones. Es importante destacar esto porque demuestra que caminar con Dios no se trata de escapar del mundo ni de evadir las responsabilidades humanas cotidianas. Enoc era esposo y padre, tenía obligaciones familiares, vivía en comunidad, interactuaba con sus vecinos y participaba en la vida social. Sin embargo, a pesar de todo esto, caminaba con Dios. Su relación con Dios no se limitaba a ciertos momentos sagrados ni a actividades religiosas especiales. Era una realidad constante que influía en todo lo que hacía. ¿Qué significa caminar con Dios? La frase «caminó con Dios» es una de las expresiones más bellas y profundas de toda la Escritura. Aparece solo 2 veces en la Biblia antes del diluvio, en ambas ocasiones describiendo a hombres que se distinguieron de su generación. Se usa para Enoc en Génesis 5:22 y 5:24, y posteriormente para Noé en Génesis 6:9, que dice: Noé era un hombre justo, intachable entre sus contemporáneos. Noé caminó con Dios. Este no es el lenguaje bíblico común que se usa para describir a cualquiera que crea en Dios. En las Escrituras se dice que muchas personas temen a Dios, le sirven, lo adoran o le obedecen. Pero caminar con Dios describe un nivel de intimidad y comunión que va más allá de la mera creencia o incluso de la obediencia. Describe una relación. Caminar implica movimiento y viaje. Uno va a algún lugar, progresa, avanza. La vida de Enoc no fue estática. Él progresaba en su relación con Dios y en su comprensión de los caminos de Dios. También implica constancia y resistencia. Caminar no es correr ni sprintar. Es un ritmo sostenible que se puede mantener a lo largo de grandes distancias. Enoc caminó con Dios no un día ni un año, sino 300 años. No se trató de un entusiasmo pasajero, sino de una fidelidad que abarcó toda una vida, extendiéndose a lo largo de 3 siglos. Caminar implica compañerismo. Cuando 2 personas caminan juntas, van lado a lado, compartiendo el camino, viviendo experiencias juntos. Conversan mientras caminan, observan el mismo paisaje, afrontan los mismos obstáculos. Esta es la imagen de la relación de Enoc con Dios. No seguirlo desde lejos, sino caminar a su lado en íntima comunión. El profeta Amós preguntaría más tarde: ¿acaso andan 2 juntos y no se han puesto de acuerdo? Andar juntos requiere coordinación, comprensión mutua y un propósito compartido. Andar con Dios significa estar de acuerdo con Él, compartir sus valores y perseguir sus propósitos. ¿Cómo se tradujo esto en la vida de Enoc? Enoc debió de ser un hombre de oración.
La oración es el principal medio de comunicación entre Dios y los seres humanos. Caminar con Dios requiere un diálogo constante, hablar y escuchar. En un mundo cada vez más corrupto, Enoc mantuvo una comunicación fluida con el cielo. Enoc debió meditar en la verdad de Dios. No tenía las sagradas escrituras como las tenemos hoy, pero sí la verdad que Dios le reveló directamente. Tenía los testimonios de Adán y los demás patriarcas. Tenía la creación misma, que manifiesta la gloria de Dios. Tenía la ley de Dios escrita en su corazón, como se describe en Romanos 2:14-15. La obediencia era esencial. No se puede caminar con alguien si uno se niega a seguir sus indicaciones. Caminar con Dios significa hacer lo que Él dice, seguir a donde Él guía, someter la propia voluntad a la suya. En un mundo donde cada cual hacía lo que le parecía bien, Enoc se sometió a la autoridad de Dios. Enoc también se mantuvo al margen de la corrupción que lo rodeaba. Caminar con un Dios santo exige santidad personal. Vivió en un mundo lleno de violencia, inmoralidad y maldad, pero no participó de ello. Se mantuvo puro y conservó su integridad. Enoc fue un profeta que proclamó públicamente la palabra de Dios. El libro de Judas conserva una de sus profecías en los versículos 14-15. Acerca de esto profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí que Jehová viene con sus santos millares, para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos por todas sus obras de impiedad que han cometido de manera tan impía, y por todas las duras palabras que los pecadores impíos han hablado contra él. Esta profecía muestra que Enoc no mantuvo su relación con Dios en secreto. Proclamó públicamente la verdad divina, advirtió del juicio venidero y denunció la impiedad. En una cultura marcada por la violencia, donde los fuertes dominaban a los débiles, hablar en nombre de Dios requería una valentía y una fe extraordinarias. La fe sostuvo la vida de Enoc. Hebreos 11:5-6 lo deja claro. Por la fe Enoc fue trasladado para no ver la muerte, y no fue hallado, porque Dios lo trasladó. Antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Enoc creía en la existencia de Dios. En un mundo donde la gente vivía como ateos en la práctica, creer en la existencia y relevancia de Dios era ir contracorriente. Pero la fe de Enoc era más profunda. Creía que Dios recompensa a quienes lo buscan. Confiaba en que buscar a Dios valía más que cualquier cosa que este mundo pudiera ofrecer. Esta fe fue puesta a prueba diariamente durante 300 años. Los malvados parecían prosperar, los violentos parecían ganar, y quienes ignoraban a Dios disfrutaban de éxitos mundanos. Pero Enoc siguió caminando con Dios, confiando en que la recompensa divina sería, en última instancia, mejor y más duradera. Caminar con Dios también implicaba transformación. No se puede caminar junto a alguien durante 300 años sin volverse como esa persona. Enoc se volvió más semejante a Dios en carácter, valores y perspectiva. Empezó a ver las cosas como Dios las ve, a amar lo que Dios ama y a odiar lo que Dios odia. Esta transformación habría sido visible para los demás, convirtiendo su vida en una demostración viviente de que es posible caminar con Dios, incluso en las peores circunstancias. Un hombre fuera de sintonía con su mundo. Imagina cómo debió ser la vida de Enoc. Vives en un mundo donde todos a tu alrededor han elegido la maldad. La cultura glorifica la violencia y la fuerza. El poder justifica los medios. Los fuertes dominan a los débiles sin piedad. La tecnología avanza sin cesar. Las ciudades crecen y la metalurgia crea armas más poderosas, pero moral y espiritualmente, la situación es de absoluta decadencia. En este entorno eliges caminar con Dios. Eliges la rectitud cuando todos los demás eligen la maldad. Eliges decir la verdad cuando todos los demás mienten o guardan silencio sobre las realidades espirituales. Esto no debió ser fácil. Enoc habría sido ridiculizado y objeto de burla. La gente lo habría considerado extraño, retrógrado
tonto. ¿Por qué alguien elegiría restricciones morales cuando todos los demás hacen lo que quieren? ¿Por qué hablar de juicio cuando la vida parece perfecta sin tales preocupaciones? Enoc habría experimentado aislamiento social. La luz expone la oscuridad, y a la oscuridad no le gusta ser expuesta. El mismo Jesús dijo en Juan 3:19-20, «Y este es el juicio. La luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean descubiertas». La mera existencia de Enoc, su forma de vida, su comunión con Dios, habría sido una reprimenda para todos los que lo rodeaban. Tan solo por ser justo en un mundo injusto, su vida fue un testimonio contra la maldad de su época. Y entonces profetizó, advirtió, proclamó las palabras de Dios a una generación que no quería oírlas. Imaginen cómo habrían recibido este mensaje. La gente llevaba viviendo cientos de años y nada había cambiado. La vida seguía su curso. Los malvados continuaban prosperando. ¿Quién iba a creer en advertencias sobre el castigo después de haber vivido 500 o 600 años sin ver ninguna consecuencia? Enoc pudo haber enfrentado algo más que rechazo social. En un mundo lleno de violencia, un profeta que denunciaba la impiedad habría sido visto como una amenaza. Podría haber sido atacado, golpeado, amenazado. Sus bienes podrían haber sido robados. Su familia podría haber corrido peligro. Caminar con Dios y profetizar en semejante entorno era peligroso. Sin embargo, Enoc persistió durante 300 años, superando toda clase de pruebas y dificultades. No se rindió cuando la gente se burlaba de él, no cedió ante la oposición, no suavizó su mensaje cuando lo consideraban ofensivo. ¿Qué lo sostuvo? Hebreos 11:6 nos da la respuesta. Creía que Dios recompensa a quienes lo buscan. Enoc vivía según un sistema de recompensas distinto al de los demás. Mientras quienes lo rodeaban perseguían placeres y poder pasajeros, Enoc buscaba a Dios mismo. Esta perspectiva, esta fe en que Dios finalmente vindicaría a los justos, sostuvo a Enoc durante 300 años de estar apartado de su mundo. Además, la relación de Enoc con Dios no se trataba solo de una recompensa futura. Caminar con Dios era la recompensa en sí misma. Conocer a Dios, hablar con Dios, experimentar su presencia y guía cada día, hacía que todo lo demás valiera la pena. Cuando tienes a Dios, cuando verdaderamente lo conoces y caminas con Él, todo lo demás pierde importancia. La traducción. Génesis 5:23-24 narra el final de la vida terrenal de Enoc, en términos únicos, en toda la historia de la humanidad hasta ese momento. Así fueron todos los días de Enoc, 365 años. Enoc anduvo con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. 365 años. Curiosamente, este número coincide con los días de un año solar, un ciclo completo de estaciones. Si esta conexión numérica tiene un significado profético o simbólico, no podemos afirmarlo con certeza, pero es un detalle sorprendente que ha cautivado la atención de los estudiosos de la Biblia durante miles de años. Y entonces, tras 365 años de vida, Enoc desapareció. Ya no estaba. La frase hebrea es contundente y sencilla. Ve einenu, literalmente, y ya no estaba. Ya no estaba allí. Dejó de estar presente en la tierra. Ya no se le encontraba entre los vivos de este planeta. La frase transmite la sensación de una ausencia repentina, de alguien que estuvo y de repente ya no. Pero fíjense bien en lo que el texto no dice. Esto es crucial. No dice «y murió». Observen a todas las demás personas en la genealogía de Génesis 5. La fórmula se repite una y otra vez, como una marcha fúnebre a través de la historia de la humanidad. Vivió, tuvo hijos y murió. Y murió, y murió, y murió. Adán, y murió. Set, y murió. Enos, y murió. Cainán, y murió. Mahalalel, y murió. Yared, padre de Enoc, y murió.
La frase aparece una y otra vez, un recordatorio constante de la mortalidad, una advertencia de que la muerte llegó a todos los descendientes de Adán, tal como Dios había advertido en el jardín. Polvo eres, y al polvo volverás. Pero no con Enoc. El patrón se rompe. La frase esperada está ausente. El texto no dice que Enoc murió. En cambio, dice algo completamente diferente, algo sin precedentes, algo que solo ocurriría una vez antes del diluvio. Enoc caminó con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. El verbo tomó aquí es la palabra hebrea lakach. Esta palabra significa tomar, traer, llevarse, recibir, aceptar. Es la misma palabra que se usa en Génesis 2:15 cuando Dios tomó a Adán y lo puso en el jardín del Edén. Se usa en Génesis 2:21 a 22 cuando Dios tomó una de las costillas de Adán para crear a Eva. Se usa más adelante en 2 Reyes 2:11 cuando Elías fue defi al cielo en un torbellino. Indica una toma activa e intencional, una remoción deliberada por parte de alguien con autoridad. Dios se llevó a Enoc. Esto no fue un hecho pasivo. No fue un accidente ni un suceso natural. Dios intervino, por así decirlo, y sacó a Enoc de la tierra. Dios lo inició. Dios lo llevó a cabo. Dios se lo llevó. ¿A dónde lo llevó Dios? El texto no lo dice explícitamente en Génesis 5, pero la respuesta se encuentra en Hebreos 11:5. Por la fe, Enoc fue trasladado para no ver la muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Fue deizo, lo cual indica un movimiento ascendente, una transición de la tierra al cielo. Dios llevó a Enoc del reino terrenal al reino celestial. ¿Qué le sucedió físicamente a Enoc? Este es uno de los grandes misterios y maravillas de las Escrituras. No murió en el sentido convencional. La muerte, tal como la describe la Biblia, es la separación del alma del cuerpo. El cuerpo vuelve al polvo mientras que el alma va a su lugar designado. Pero Enoc no experimentó esta separación. No experimentó la descomposición y corrupción del cuerpo que trae consigo la muerte. En cambio, Enoc fue trasladado. Este es el término teológico tradicional para lo que le sucedió. Trasladar significa trasladar de un lugar a otro, pasar de un estado a otro. Enoc fue trasladado de la tierra al cielo, del reino mortal al reino inmortal, del mundo físico a la dimensión espiritual. Su cuerpo no sufrió corrupción, no pasó por el proceso de morir, de sufrir un deterioro físico, de que el cuerpo volviera al polvo. En cambio, todo su ser, cuerpo y alma, se transformó y fue transportado. En un instante caminaba en la tierra con Dios, y al siguiente estaba en el cielo, aún con Dios, continuando su camino en una nueva dimensión. Esto nos resulta difícil de comprender porque está fuera de toda experiencia humana normal. Estamos acostumbrados a que la muerte sea la puerta de entrada de esta vida a la siguiente. Esperamos que el cuerpo se quede atrás mientras el alma parte. Pero la experiencia de Enoc fue diferente. Él eludió la muerte por completo. Pasó directamente de la vida terrenal a la celestial sin la interrupción de la muerte física. El libro de Hebreos confirma y amplía esta comprensión. Hebreos 11:5 declara explícitamente: por la fe Enoc fue trasladado para que no viera la muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó. La frase «no viera la muerte» es inequívoca. Enoc no experimentó la muerte, no la sufrió, no pasó por la muerte. Dios lo libró de ella llevándolo directamente al cielo. La frase «no fue hallado» también es significativa. Sugiere que lo buscaron. Su familia, sus amigos, quienes lo conocían, debieron buscarlo. ¿A dónde fue Enoc? ¿Qué le sucedió? Cuando alguien desaparece repentinamente, sobre todo alguien tan prominente como Enoc, después de 300 años caminando con Dios y profetizando, la gente lo nota. Hacen preguntas, buscan, pero no se pudo encontrar a Enoc. No porque se escondiera, ni porque hubiera huido a algún lugar lejano. No se le pudo encontrar porque ya no estaba en la tierra. Había sido llevado al cielo. Ninguna búsqueda en lugares terrenales daría con su paradero, pues se encontraba en un reino completamente diferente. Piensa en lo que debió sentir Matusalén y los demás hijos de Enoc.
Un día su padre estaba allí caminando con Dios como lo había hecho durante 300 años. Al día siguiente había desaparecido. Simplemente desaparecido. Nadie, ni tumba, ninguna explicación, salvo la certeza de que Dios se lo había llevado. Para Matusalén, esto debió ser a la vez reconfortante y extraño. Reconfortante porque sabía que su padre estaba con Dios, que había sido recompensado por su fidelidad, que se le había concedido algo extraordinario. Extraño porque era tan inusual, tan ajeno a la experiencia común, tan diferente de lo que les sucedía a los demás. La traducción también sirvió como un poderoso testimonio para todos los que la conocían. Demostró varias verdades cruciales. Primero, demostró que Dios es real y participa activamente en los asuntos humanos. La desaparición de Enoc no se puede explicar por medios naturales. Ocurrió algo sobrenatural. Dios intervino de forma visible e innegable. En segundo lugar, demostró que una relación íntima con Dios tiene consecuencias reales. Enoc caminó con Dios, y Dios recompensó esa comunión llevándolo al cielo sin morir. Esto demostró que caminar con Dios no es solo una bonita idea religiosa ni una metáfora reconfortante. Es una relación real con efectos reales. En tercer lugar, demostró que la muerte no es inevitable ni absoluta. Sí, la muerte llegó a la humanidad a causa del pecado. Sí, la muerte fue proclamada como juicio en el jardín, pero la muerte no es la última palabra. Dios tiene autoridad sobre la muerte. Dios puede, cuando lo desea, obviar la muerte por completo o vencerla. La traslación de Enoc fue un anticipo de la resurrección, una señal que apuntaba a la victoria final de Dios sobre la muerte. ¿Por qué se llevaron a Enoc? ¿Por qué Dios eligió llevar a Enoc al cielo sin morir? De entre los miles de millones de personas que han vivido en la tierra, ¿por qué Enoc recibió este extraordinario privilegio? ¿Por qué no Adán, que caminaba con Dios en el jardín antes del pecado? ¿Por qué no Set, de cuyo linaje vendría el Mesías? ¿Por qué no alguno de los otros hombres piadosos de aquella generación? La Biblia no responde explícitamente a esta pregunta con una afirmación directa, pero podemos extraer conclusiones sólidas de lo que las Escrituras sí nos dicen acerca de Enoc y de los designios de Dios. En primer lugar, y de forma más evidente, la traslación de Enoc fue una recompensa por su fe y fidelidad. Hebreos 11:5 nos dice que antes de ser llevado, Enoc fue elogiado por haber agradado a Dios. La palabra griega traducida como atata aquí es marteo, martureo, que significa atestiguar, dar testimonio. Existía un testimonio acerca de Enoc, una evidencia observable, una prueba de que había agradado a Dios. Dios mismo dio testimonio del carácter y la fe de Enoc. Durante 300 años, Enoc caminó con Dios sin vacilar. Durante 3 siglos permaneció fiel cuando todos a su alrededor eran infieles. Durante 30 décadas, agradó a Dios en un mundo que le desagradaba. Esto no fue un acto de fe momentáneo ni un breve período de rectitud. Fue una fidelidad sostenida, probada y contrastada durante un tiempo extraordinario. Y Dios la recompensó. En cierto modo, el cielo no podía esperar a Enoc. Dios anhelaba tanto su presencia que lo trajo a casa antes de tiempo, antes de que la vida humana siguiera su curso normal. Es como si Dios dijera: Enoc ha caminado conmigo en la tierra durante 300 años, ahora quiero que camine conmigo en el cielo. La comunión que habían disfrutado en la tierra continuaría y se profundizaría en el cielo. Esto nos revela algo hermoso del carácter de Dios. Dios se deleita en su pueblo. Se complace en quienes caminan con Él por fe. Recompensa la fidelidad. Valora y aprecia la relación íntima con Él. La traducción de Enoc demuestra que caminar con Dios no es una búsqueda unilateral. Buscamos a Dios, pero Dios también nos busca. Lo deseamos, pero Él también nos desea. Nos complacemos en Él, y Él se complace en nosotros cuando caminamos con Él por fe. En segundo lugar, la traslación de Enoc fue un testimonio para su generación y para todas las generaciones posteriores.
demostró que la muerte no es inevitable para quienes caminan con Dios. Demostró que Dios tiene poder absoluto sobre la muerte. Mostró que una relación íntima con Dios tiene consecuencias que trascienden los límites habituales de la experiencia humana. En un mundo donde todos morían, donde la muerte reinaba suprema, donde la maldición parecía absoluta, la traslación de Enoc fue un hito, una grieta en el muro, una señal de que el dominio de la muerte no es definitivo. Sí, la paga del pecado es la muerte, como nos dice Romanos 6:23. Sí, la muerte llegó a toda la humanidad por el pecado de Adán, como explica Romanos 5:12. Pero Dios tiene autoridad sobre la muerte. Dios puede vencer a la muerte. Y la traslación de Enoc lo demostró antes de que el mundo hubiera presenciado una resurrección. Este testimonio habría sido especialmente poderoso en la época de Enoc. Quienes lo conocían, quienes habían escuchado sus profecías sobre el juicio venidero, quienes tal vez se habían burlado de su relación con Dios, no podían negar lo sucedido. Enoc había desaparecido. Ninguna explicación lógica era suficiente. Dios se lo había llevado. Esta era una prueba palpable de que la fe de Enoc no era vana, de que sus profecías no carecían de sentido, de que Dios era real, activo y poderoso. En tercer lugar, la traslación de Enoc pudo haber sido un acto de misericordia divina. Recordemos el contexto. Enoc profetizó que el juicio se acercaba. El nombre de su hijo, Matusalén, que significa «cuando muera, vendrá», era en sí mismo una profecía sobre el diluvio que destruiría el mundo. Enoc sabía que un juicio catastrófico se aproximaba. Dios le había dado esta revelación. Si Enoc hubiera permanecido en la tierra hasta una muerte natural, habría presenciado la corrupción total del mundo en que vivía. Habría visto cómo la maldad aumentaba año tras año. Habría visto cómo la violencia se intensificaba. Habría observado la decadencia moral de la humanidad hacia la depravación total. Y si hubiera vivido lo suficiente, incluso podría haber presenciado el comienzo del diluvio, la destrucción de todo y de todos los que conocía, excepto la familia de Noé. Es posible que Dios le haya evitado a Enoc esta experiencia al llevárselo antes de tiempo. Lo rescató de un mundo condenado antes de que llegara lo peor. Lo trajo de vuelta a casa antes de que el horror del juicio se abatiera sobre él. Esto fue misericordia, una bondad mostrada a un siervo fiel. Enoc había advertido a otros, había profetizado el juicio, había proclamado la verdad de Dios. Ahora Dios lo libraría de tener que presenciar el cumplimiento de esas profecías. La cronología es significativa si la calculamos cuidadosamente. Enoc fue llevado a los 365 años. Su hijo Matusalén vivió hasta los 969 años. Matusalén murió el mismo año del diluvio. Si aplicamos la cronología del Génesis, encontramos que Enoc fue llevado unos 669 años antes del diluvio. Fue retirado de la tierra más de 6 siglos antes de que ocurriera el juicio que había profetizado. Este extenso período entre la traslación de Enoc y el diluvio demuestra la paciencia de Dios. Dios le dio a la humanidad 669 años más para arrepentirse. Les dio siglos de oportunidad para apartarse de su maldad y buscarlo. Pero no lo hicieron. La maldad solo aumentó. Y finalmente, cuando murió Matusalén, aquel cuyo nombre significaba «cuando él muera, vendrá», el diluvio llegó tal como había sido profetizado. En cuarto lugar, la traslación de Enoc sirvió como señal profética que apuntaba a realidades futuras que no se revelarían por completo hasta miles de años después. Anticipó la resurrección de los muertos, presagió la ascensión de Cristo, anticipó el rapto de la Iglesia. El Nuevo Testamento habla de un evento futuro en el que los creyentes que estén vivos al regreso de Cristo serán transformados y arrebatados sin experimentar la muerte. Primera de Tesalonicenses 4:16-17 describe esto. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
Pablo habla de esta misma realidad en 1 Corintios 15, 51 a 52. Mirad, os revelo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Porque sonará la trompeta, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Enoc fue el primer ejemplo de este principio. Demostró que los creyentes pueden ser llevados al cielo sin morir, que Dios puede transformar y transportar a su pueblo directamente de la existencia terrenal a la celestial. Fue, en un sentido muy real, una muestra de lo que les sucederá a millones de creyentes en el rapto. Además, la traducción de Enoc apunta a la resurrección misma. Todos los creyentes que mueran antes del regreso de Cristo resucitarán. Sus cuerpos, aunque reducidos a polvo, resucitarán incorruptibles, transformados y glorificados. La muerte no tendrá la última palabra. La tumba no los retendrá para siempre. Así como Enoc venció a la muerte, los creyentes la vencerán mediante la resurrección. En quinto lugar, la traducción de Enoc demuestra un importante principio teológico. Caminar con Dios por fe resulta, en última instancia, en estar con Dios para siempre. Enoc caminó con Dios en la tierra, y ahora camina con Dios en el cielo. La relación que comenzó en esta vida continúa en la venidera. La comunión que disfrutó aquí, ahora la disfruta allá, solo que de una manera mucho más plena y profunda. Esto nos permite comprender mejor la naturaleza de la salvación y la vida eterna. La vida eterna no se trata solo de duración, de vivir para siempre. Se trata de una relación con Dios, de conocerlo y caminar con Él. Jesús definió la vida eterna en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer a Dios, caminar con Él, estar con Él, esta es la esencia de la vida eterna. Enoc comenzó a experimentar la vida eterna mientras aún estaba en la tierra porque caminaba con Dios. Y cuando Dios lo llevó consigo, esa vida eterna simplemente continuó en un nuevo lugar. La relación no terminó. El caminar con Dios no se detuvo. Transicionó de un reino a otro. Esta es la esperanza de todo creyente. Comenzamos nuestra comunión con Dios ahora, en esta vida. Lo conocemos, tenemos comunión con Él, nos comunicamos con Él aquí. Y cuando muramos o cuando Cristo regrese, continuaremos esa comunión en el cielo. Estaremos con Él para siempre, conociéndolo más plenamente, amándolo más profundamente, adorándolo más perfectamente. La traducción de Enoc ilustra esta hermosa continuidad entre la vida terrenal y la celestial para aquellos que caminan con Dios. La profecía del juicio de Enoc. El libro de Judas conserva una de las profecías de Enoc, demostrando que no solo era un hombre que caminaba con Dios en privado, sino también alguien que proclamaba públicamente la palabra de Dios. Judas 14-15 relata: acerca de esto profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí que Jehová viene con sus santos millares, para ejecutar juicios sobre todos y para condenar a todos los impíos por todas sus obras de impiedad que han cometido de manera tan impía, y por todas las duras palabras que los pecadores impíos han hablado contra él. Esta profecía es notable por varias razones. Primero, demuestra que Enoc recibió revelaciones sobre eventos futuros. Sabía que Dios vendría a juzgar la tierra. Vio, por inspiración divina, un tiempo en que el Señor aparecería con innumerables ángeles o seres santos para ejecutar juicios sobre los impíos. En segundo lugar, observe cómo la profecía enfatiza la impiedad. La palabra impío aparece 4 veces en 2 versículos. La generación de Enoc se caracterizó por la impiedad, por vivir como si Dios no existiera, por rechazar su autoridad y sus normas. Y Enoc profetizó que esta impiedad no quedaría impune. En tercer lugar, la profecía habla de palabras duras proferidas contra Dios. Esto sugiere que la maldad en la época de Enoc no se limitaba a la conducta, sino que también se manifestaba verbalmente. La gente no solo obraba mal,
Hablaba contra Dios mismo, quizá burlándose de él, negándolo, blasfemando su nombre. En tal contexto, el testimonio fiel y la voz profética de Enoc debieron de contrastar fuertemente. En cuarto lugar, esta profecía tiene múltiples cumplimientos. Se cumplió parcialmente con el diluvio que destruyó el mundo impío de los días de Noé. Se cumplirá de forma más completa en la segunda venida de Cristo, cuando regrese con sus santos ángeles para juzgar al mundo. Las palabras de Enoc abarcan desde su propia época hasta el fin de la historia. ¿Cómo conoció Judas esta profecía? Fue transmitida oralmente, preservada por el linaje justo a través de Noé y sus descendientes, y finalmente registrada en las Escrituras. El hecho de que Dios inspirara a Judas a incluirla en su carta demuestra que las palabras de Enoc siguen siendo relevantes y autorizadas. Enoc en el Salón de la Fe. El libro de Hebreos, capítulo 11, suele llamarse el Salón de la Fe porque enumera a los grandes héroes de la fe del Antiguo Testamento. Enoc se encuentra entre ellos junto a Abel, Noé, Abraham, Sara, Moisés y otros. Hebreos 11, 5-6 dice: Por la fe Enoc fue trasladado para no ver la muerte y no fue hallado, porque Dios lo trasladó. Antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. De este pasaje se desprenden varias verdades cruciales. Primero, la salvación de Enoc fue por fe. No la obtuvo por obras, aunque sus obras demostraron su fe. No fue automática, aunque caminó con Dios. Fue por fe, la misma fe que salva, que justifica, que agrada a Dios. En segundo lugar, antes de su traslación, Enoc fue elogiado por haber agradado a Dios. La palabra griega para protá aquí sugiere un testimonio o testigo. Existían pruebas, evidencias observables, de que Enoc había agradado a Dios. Su vida daba testimonio de su fe. Otros podían verlo. Dios lo reconoció. En tercer lugar, el pasaje vincula la experiencia de Enoc con un principio universal. Sin fe, es imposible agradar a Dios. No se puede agradar a Dios con los propios esfuerzos, la propia bondad ni las propias prácticas religiosas. La fe es el elemento esencial. ¿Y qué es esta fe? Es creer que Dios existe y que recompensa a quienes lo buscan. Enoc creía en la existencia de Dios. En un mundo lleno de personas que vivían como ateos prácticos, que actuaban como si Dios no importara, Enoc creía. Y creía que Dios recompensa a quienes lo buscan. Confiaba en que buscar a Dios, caminar con Dios, conocer a Dios, valía más que cualquier cosa que este mundo pudiera ofrecer. Esta es la fe que agradó a Dios. Esta es la fe que propició la traslación de Enoc. Y esta es la fe que está al alcance de todo aquel que la quiera ejercer. Solo dos hombres que nunca murieron. En toda la historia de la humanidad, solo dos personas aparecen en la Biblia como llevadas al cielo sin morir. La primera fue Enoc. La segunda fue Elías, el profeta que vivió unos 2300 años después de Enoc. El paralelismo entre estos dos hombres es sorprendente. Ambos caminaron cerca de Dios. Ambos vivieron en tiempos de apostasía y maldad generalizadas. Ambos fueron profetas que proclamaron la palabra de Dios con valentía. Ambos fueron llevados de la tierra de manera sobrenatural. En 2 Reyes 2:11 se describe la partida de Elías. Mientras ellos seguían caminando y conversando, he aquí que carros de fuego y caballos de fuego los separaron, y Elías subió al cielo en un torbellino. La ascensión de Elías fue más dramática que la de Enoc. Hubo carros de fuego, caballos de fuego y un torbellino. La ascensión de Enoc se describe de forma más sencilla. Dios lo llevó. Pero el resultado fue el mismo. Ambos hombres evitaron la muerte y entraron directamente en la presencia de Dios. ¿Por qué solo ellos dos? ¿Por qué no otros que también caminaron fielmente con Dios? La Biblia no responde directamente a esta pregunta, pero ambos hombres son testimonio de una verdad fundamental.
La muerte no es el final. Dios tiene autoridad sobre la muerte, y para quienes caminan con Dios por fe, la muerte no es el fin, sino una transición. Algunos estudiosos sugieren que Enoc y Elías podrían tener un significado profético relacionado con el fin de los tiempos. Apocalipsis 11:3-12 habla de dos testigos que profetizarán durante la tribulación, quienes serán asesinados, resucitados y llevados al cielo. Algunos creen que estos dos testigos podrían ser Enoc y Elías, que regresan para completar su testimonio terrenal. Esto es especulativo, pero demuestra la importancia de estos dos profetas en el pensamiento bíblico. El mundo después de Enoc. Tras la muerte de Enoc, la vida en la tierra continuó. Su hijo Matusalén siguió viviendo. De hecho, Matusalén viviría más que ningún otro ser humano en la historia registrada, 969 años. Matusalén engendró a Lamec a los 187 años. Lamec, nieto de Enoc, vivió 777 años y fue el padre de Noé. Noé sería quien construiría el arca y sobrevivió al diluvio que destruyó el mundo antediluviano. La genealogía desde Enoc hasta Noé es crucial. Demuestra que el legado de Enoc perduró a través de sus descendientes. Su caminar con Dios influyó en su hijo, su nieto y su bisnieto. La fe que caracterizó a Enoc se transmitió de generación en generación, preservando un remanente de justicia en un mundo cada vez más perverso. Cuando nació Noé, su padre Lamec le puso ese nombre diciendo: «Este, salido de la tierra que el Señor maldijo, nos traerá alivio de nuestro trabajo y del doloroso esfuerzo de nuestras manos». Había una expectativa, una esperanza de que algo iba a cambiar. Y así fue. Cuando Noé tenía 600 años, llegó el diluvio. Matusalén, el hombre más longevo que jamás haya existido, murió ese mismo año. Si el significado de su nombre era, en efecto, «Cuando él muera, vendrá», entonces su muerte fue la advertencia final, la última oportunidad para el arrepentimiento antes del juicio final. El mundo que Enoc había recorrido, el mundo del que había advertido, el mundo del que Dios lo había apartado, quedó destruido. Solo Noé y su familia, 8 personas, sobrevivieron en el arca. Todos los demás perecieron en las aguas del diluvio. Pero Enoc no estaba allí para presenciarlo. Dios lo había llevado siglos antes. Se había librado del horror de ver desaparecer bajo las aguas todo lo que conocía. Ya estaba en el cielo, en la presencia de Dios, continuando el camino que había comenzado en la tierra. Lo que nos enseña la vida de Enoc. La historia de Enoc, aunque breve en las Escrituras, encierra profundas lecciones para cada generación. Su vida demuestra verdades que siguen siendo relevantes miles de años después de su traducción. En primer lugar, es posible caminar con Dios incluso en los peores momentos. Enoc vivió en un mundo corrupto, violento e impío, y aún así mantuvo una comunión íntima con Dios durante 300 años. Tus circunstancias no determinan tu relación con Dios. La cultura que te rodea no tiene por qué definirte. Puedes caminar con Dios sin importar cuán oscuro se vuelva el mundo. En segundo lugar, caminar con Dios requiere fe. Hebreos lo deja claro. Enoc agradó a Dios por su fe. Creía que Dios existe y que recompensa a quienes lo buscan. Este es el punto de partida. Debes creer, debes confiar. Debes tener la certeza de que Dios es real y que vale la pena buscarlo. En tercer lugar, caminar con Dios es una práctica diaria y constante. Enoc no caminó con Dios un día, una semana o un año. Caminó con Dios durante 300 años. No fue una experiencia pasajera, sino un estilo de vida, una práctica, un compromiso que perduró siglos. Caminar con Dios no se trata de euforia emocional ni de experiencias espirituales ocasionales. Se trata de una obediencia fiel y constante a lo largo del tiempo. En cuarto lugar, tu relación con Dios influye en tu familia y tu legado. La fidelidad de Enoc influyó en su hijo Matusalén, su nieto Lamec y su bisnieto Noé. A través de Noé,
El legado de Enoc impactó a toda la humanidad, pues fue Noé quien la preservó del diluvio. Tu relación con Dios es importante no solo para ti, sino también para quienes te sucedan. En quinto lugar, caminar con Dios puede tener resultados extraordinarios. Enoc fue llevado al cielo sin morir. Esto no se promete a todos. La mayoría de nosotros moriremos y esperaremos la resurrección. Pero la ascensión de Enoc demuestra que Dios puede obrar, y de hecho obra, de maneras que trascienden la experiencia humana común. Al caminar con Dios, te abres a posibilidades divinas que van más allá de tu imaginación. En sexto lugar, agradar a Dios es el mayor logro. Enoc fue elogiado por haber agradado a Dios, no por haber agradado a la gente, ni por haber alcanzado el éxito mundano, ni por haber acumulado riquezas o fama. Agradó a Dios, y eso importaba más que cualquier otra cosa. Enoc y el reino venidero. La profecía de Enoc, conservada en Judas, apunta a una realidad que aún espera cumplirse. Profetizó que el Señor vendría con 10.000 de sus santos para ejecutar juicio sobre los impíos. Esta profecía encuentra su cumplimiento definitivo en la segunda venida de Cristo. El mismo Jesús habló de su regreso. Mateo 24:30-31 recoge sus palabras. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra se lamentarán, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y reunirán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Apocalipsis 19:11-16 describe esta venida con todo lujo de detalles. Vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y en su cabeza tenía muchas diademas, y tenía un nombre escrito que nadie conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y puro, le seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada aguda para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Él pisará el lagar del furor de la ira del Dios Todopoderoso. En su ropaje y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Enoc lo vio venir, lo profetizó, advirtió a su generación que Dios no permitiría que la maldad quedara impune para siempre. Y aunque aquella generación no escuchó, aunque persistieron en su impiedad hasta que el diluvio los arrasó, la profecía sigue vigente. Cristo volverá, vendrá con sus santos, con los ejércitos celestiales, juzgará al mundo con justicia, y aquellos que han caminado con Dios por la fe, como Enoc, estarán con él. El misterio y el mensaje. Mucho sobre Enoc sigue siendo un misterio. No sabemos qué aspecto tenía, no sabemos dónde vivía ni cómo era su vida cotidiana. No conocemos las circunstancias específicas de su traslación, si fue pública o privada, repentina o gradual, dramática o silenciosa. Pero sabemos lo que importa. Sabemos que caminó con Dios. Sabemos que agradó a Dios por la fe. Sabemos que fue un profeta que advirtió del juicio venidero. Sabemos que fue llevado al cielo sin morir. Y sabemos que su historia se conservó en las Escrituras para nuestra instrucción. El mensaje de la vida de Enoc es claro. Dios recompensa a quienes lo buscan. Dios se deleita en una relación con su pueblo. Dios tiene poder sobre la muerte. Y Dios está preparando un lugar para quienes caminan con él. Enoc vivió en la 7ª generación después de Adán. Según Judas, profetizó sobre la venida del Señor con 10.000 de sus santos. Fue llevado al cielo en lo que podría llamarse el primer rapto, y su vida constituye un testimonio que ha resonado a lo largo de 5.000 años de historia humana. El mundo en el que vivió Enoc desapareció, destruido por el diluvio. La civilización antediluviana, con su larga esperanza de vida, su avanzada tecnología y su corrupción generalizada, se esfumó bajo las aguas. Pero el legado de Enoc perdura.
Su ejemplo sigue vivo. Su profecía aún resuena. Caminando con Dios hoy. La historia de Enoc no es solo historia antigua, es un mensaje vivo para toda persona que desea conocer a Dios. El mismo Dios que caminó con Enoc está disponible para caminar contigo. La misma fe que agradó a Dios en Enoc puede agradarle en tu vida. La misma relación que propició la traslación de Enoc puede transformar tu existencia. ¿Qué significa caminar con Dios hoy? Significa lo mismo que significó para Enoc. Significa creer que Dios existe y que recompensa a quienes lo buscan. Significa comunión diaria con Dios mediante la oración y la meditación en su palabra. Significa obediencia a lo que Dios revela, incluso cuando contradice la cultura que nos rodea. Significa vivir por fe, no por vista. Caminar con Dios significa ir en la misma dirección que Él. Significa compartir sus valores, sus prioridades y sus propósitos. Significa amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Él aborrece. Significa representar a Dios en un mundo que en gran medida lo ha olvidado. Caminar con Dios exige constancia. Enoc caminó con Dios durante 300 años, no 300 días, no 300 semanas, 300 años. No se trató de un compromiso pasajero ni de un entusiasmo efímero. Fue una vida entera de fidelidad que se extendió a lo largo de siglos. Caminar con Dios trae transformación. No se puede caminar cerca de alguien durante 300 años sin volverse como esa persona. No se puede pasar tanto tiempo en la presencia de Dios sin ser transformado. Enoc se convirtió en el tipo de hombre que agradaba a Dios, que profetizaba sus palabras, que estaba tan alineado con el cielo que Dios simplemente lo llevó a su presencia. Caminar con Dios da testimonio. La gente conocía la relación de Enoc con Dios. Era observable, estaba documentada, era recordada. Tu relación con Dios, si es genuina, será visible para los demás. Dejará huella en tu generación. Caminar con Dios ofrece esperanza. Enoc nunca murió. Fue llevado. Esto es un anticipo de lo que les espera a todos los que pertenecen a Cristo. Como escribió Pablo en 1 Corintios 15:50 y 1-52. Miren, les revelo un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. El hombre que nunca murió. La historia de Enoc, aunque breve en las páginas de las Escrituras, encierra un peso inmenso y profundas implicaciones que resuenan a lo largo de toda la historia de la humanidad. En un mundo que se precipitaba rápidamente hacia el colapso moral total, en una generación marcada por la violencia, la maldad y la rebelión contra Dios, un hombre eligió un camino radicalmente diferente. Un hombre caminó con Dios. Su nombre era Enoc, la séptima generación desde Adán a través del linaje justo de Set. Fue el padre de Matusalén, cuyo nombre profetizó el juicio venidero. Fue el bisabuelo de Noé, a través de quien la humanidad se salvaría del diluvio. Vivió 365 años en la tierra y luego ascendió al cielo sin experimentar la muerte. La Biblia nos dice que caminó con Dios. No un día, ni un año, sino 300 años. 3 siglos de una relación fiel, diaria e íntima con el Creador. 3 siglos eligiendo a Dios por encima del mundo, la justicia por encima de la maldad, la fe por encima de la vista, la verdad por encima de las mentiras que lo rodeaban. 3 siglos estando en desacuerdo con su cultura porque estaba en sintonía con Dios. La relación de Enoc con Dios no fue pasiva ni privada. Fue un profeta que habló con valentía sobre el juicio venidero. Advirtió a su generación que Dios no toleraría su impiedad para siempre. Profetizó que el Señor vendría con miles de sus santos para ejecutar juicio sobre los impíos. Declaró la verdad a una cultura que no quería oírla. Y lo hizo no durante un breve ministerio profético, sino de manera constante a lo largo de su vida. Al cabo de esos 300 años, Dios lo llevó consigo.
De repente, sin previo aviso, Enoc ya no estaba en la tierra. No había muerto, no había enfermado ni fallecido, no había muerto en un accidente ni a causa de la violencia. Simplemente dejó de estar allí porque Dios lo había llevado al cielo. Su ascensión fue inmediata, sobrenatural y completa. Cuerpo y alma juntos, Enoc pasó de la existencia terrenal a la celestial sin pasar por la muerte. Lo buscaron, no pudieron encontrarlo. ¿Cómo iban a hacerlo? Estaba en un plano completamente distinto, en la presencia de Dios, continuando el camino que había comenzado en la tierra, pero ahora en la perfección celestial. Su jornada terrenal había concluido, pero su viaje eterno con Dios apenas comenzaba de una manera nueva y gloriosa. La vida y la conversión de Enoc demuestran varias verdades cruciales que siguen vigentes miles de años después. En primer lugar, demuestran que es posible caminar con Dios incluso en los peores momentos. Enoc vivió en un mundo posiblemente más corrupto que cualquier otro período posterior. La Biblia dice que toda intención en los corazones humanos era siempre malvada. La violencia inundaba la tierra. La maldad era universal. Sin embargo, en ese entorno, Enoc mantuvo su comunión con Dios. Esto significa que tus circunstancias no determinan tu relación con Dios. Por muy oscura que se vuelva la cultura, por mucha maldad que te rodee, aún puedes caminar con Dios. En segundo lugar, la vida de Enoc demuestra que caminar con Dios requiere fe. Hebreos lo deja claro. Enoc agradó a Dios por la fe. Creía que Dios existe y que recompensa a quienes lo buscan. Esta fe no se basaba en circunstancias favorables ni en pruebas visibles. Enoc vivía en un mundo donde los malvados parecían prosperar y los justos eran marginados. Pero aún así, creyó. Confió en las promesas de Dios incluso cuando su experiencia parecía contradecirlas. Vivió por fe, no por vista. En tercer lugar, los 300 años de comunión de Enoc con Dios demuestran que la fidelidad requiere constancia y perseverancia. Caminar con Dios no se trata de momentos de euforia ni de experiencias espirituales ocasionales, sino de obediencia diaria, comunión constante y compromiso a largo plazo. Enoc demuestra que la verdadera piedad es una piedad sostenida, que la fe genuina perdura en el tiempo y que caminar con Dios es un estilo de vida, no un evento aislado. En cuarto lugar, la influencia de Enoc en su familia demuestra que tu relación con Dios afecta a quienes te rodean. La fidelidad de Enoc influyó en su hijo Matusalén, quien vivió más que ningún otro ser humano. Influyó en su nieto Lamec. Influyó en su bisnieto Noé, quien construiría el arca y preservaría a la humanidad del diluvio. A través de Noé, el legado de Enoc impactó a cada persona que ha vivido desde el diluvio. Tu relación con Dios es importante no solo para ti, sino también para las generaciones venideras. En quinto lugar, la traslación de Enoc demuestra que la muerte no es inevitable para quienes caminan con Dios por fe. Si bien la mayoría de los creyentes a lo largo de la historia han muerto físicamente y esperan la resurrección, la experiencia de Enoc, junto con la de Elías posteriormente, demuestra que Dios tiene autoridad sobre la muerte. Dios puede trascender la muerte. Dios puede vencer a la muerte. Y en última instancia, para todos los creyentes, la muerte será vencida por medio de Cristo. En sexto lugar, la vida de Enoc demuestra que agradar a Dios es posible y valioso. Hebreos nos dice que Enoc fue elogiado por haber agradado a Dios. En un mundo lleno de personas que le desagradaban, Enoc le agradó. Esto no se debió a que Enoc fuera perfecto o sin pecado por sí mismo, sino a que caminó con Dios por fe. Y esto sigue siendo posible hoy. Dios se complace cuando creemos en Él, confiamos en Él, le obedecemos y lo buscamos. La misma fe que agradó a Dios en Enoc puede agradarle ahora. En séptimo lugar, la historia de Enoc demuestra que una relación íntima con Dios puede dar lugar a resultados extraordinarios. Dios puede obrar de maneras que trascienden la experiencia humana común. Al caminar cerca de Dios, te abres a posibilidades divinas que van más allá de tu imaginación. Puede que Dios no te lleve al cielo sin morir,
pero obrará en tu vida de maneras que demuestran su poder, su fidelidad y su amor. Han transcurrido miles de años desde que Enoc caminó sobre la tierra. El mundo que conoció fue destruido por el diluvio. La civilización antediluviana, con su tecnología, sus ciudades y su larga esperanza de vida, todo desapareció bajo las aguas del juicio. Quienes se burlaron de la relación de Enoc con Dios, quienes rechazaron sus profecías y quienes persiguieron la maldad en lugar de la justicia, perecieron. Todos y cada uno de ellos perecieron en el diluvio, pero Enoc no pereció, ni siquiera murió. Fue llevado a la presencia de Dios, y allí permanece, en la presencia del Todopoderoso, para siempre. Su caminar de 300 años con Dios en la tierra ha continuado ahora por más de 5000 años en el cielo y continuará por toda la eternidad. Su historia permanece como testimonio permanente en las Escrituras. No puede ser borrada ni olvidada. Mientras exista la Biblia, la historia de Enoc será contada. Mientras la gente lea Génesis, encontrará al hombre que caminó con Dios y fue llevado al cielo sin morir. Mientras los creyentes estudien Hebreos 11, el gran capítulo sobre la fe, verán el nombre de Enoc entre los héroes de la fe. Y su historia es una invitación. El mismo Dios que caminó con Enoc desea caminar contigo. La misma fe que agradó a Dios en Enoc puede agradarle en tu vida. La misma relación que transformó a Enoc de un hombre común en alguien extraordinario puede transformarte a ti. El mismo poder que le permitió a Enoc mantenerse firme en una generación perversa puede permitirte mantenerte firme en la tuya. Enoc caminó con Dios durante 300 años en un mundo que se precipitaba hacia el juicio. Tú también puedes caminar con Dios hoy en un mundo que aún se dirige hacia el juicio final que Enoc profetizó. Puedes conocer al mismo Dios, experimentar la misma comunión y agradar al mismo Señor. Puedes vivir con la misma fe que sostuvo a Enoc durante 3 siglos de fidelidad. Y, en última instancia, como Enoc, puedes estar con Dios para siempre, ya sea mediante la muerte y la resurrección, o siendo llevado vivo en la segunda venida de Cristo. Todos los que caminan con Dios por la fe terminarán en el mismo lugar donde está Enoc ahora, en la presencia de Dios, caminando con Él, conociéndolo y adorándolo por toda la eternidad. Esta es la historia jamás revelada de Enoc, no jamás revelada en el sentido de que estuviera oculta o fuera secreta, sino jamás revelada en el sentido de que la mayoría de la gente nunca ha comprendido realmente su significado, nunca ha entendido plenamente sus implicaciones, nunca ha aplicado personalmente sus enseñanzas a sus propias vidas. Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Es una historia sencilla, contada en pocos versículos, pero encierra un mensaje con el poder de transformar tu vida diaria. Ofrece una esperanza que trasciende la muerte. Es un ejemplo de fidelidad que perdura a través de los siglos. Demuestra la realidad y las recompensas de una relación íntima con Dios. Enoc vivió. Enoc caminó con Dios. Enoc agradó a Dios. Enoc fue llevado al cielo. Y la historia de Enoc sigue hablando a cada generación, llamándonos a la misma fe, al mismo caminar, a la misma relación con Dios que caracterizó su extraordinaria vida. Este es Enoc, el hombre que caminó con Dios durante 300 años, el hombre que profetizó el juicio sobre los impíos, el hombre que agradó a Dios por su fe, el hombre a quien Dios elevó al cielo, el hombre que nunca murió. Su legado perdura, su ejemplo perdura. Su testimonio permanece, y el Dios con quien caminó, el Dios que lo llevó al cielo, ese Dios sigue disponible, sigue dispuesto, sigue esperando para acompañar a todo aquel que lo busque con fe. ¿Caminarás con Dios como lo hizo Enoc? ¿Creerás que Dios existe y que recompensa a quienes lo buscan? ¿Elegirás la fidelidad en lugar del compromiso, la justicia en lugar de la maldad, a Dios en lugar del mundo? Esta es la invitación que la historia de Enoc extiende a cada lector, a cada generación, a cada persona que se encuentra con su breve pero poderoso relato en las Escrituras. El mismo camino es posible, la misma fe está disponible, el mismo Dios espera, camina con Dios. Agradécele a Dios por la fe. Y como Enoc,
experimenta la realidad de que una relación íntima con Dios tiene consecuencias que trascienden todas las expectativas humanas y todas las limitaciones terrenales. Esta es la historia de Enoc, el hombre que caminó con Dios y fue llevado al cielo sin experimentar la muerte, y sigue siendo uno de los testimonios más poderosos de toda la Escritura sobre la realidad, la posibilidad y las recompensas de caminar con Dios por fe.